Bueno, aquí vamos a continuar donde nos quedamos, ¿sí? Habíamos quedado de ver funciones polinomiales, perdón, funciones lineales resueltas por medio del sistema de Cramer. Ahí veíamos aquí cómo encontrar el determinante, ¿sí? Aquí vamos a ver lo que es la función identidad y es la función lineal y dice que tiene esta forma, ¿sí? Y igual a AX más B, donde A y B son números reales. Por ejemplo, si quiero graficar esta función f de x igual a menos 1/2 de x más 3, ¿sí? Y de ahí dice, puedo encontrar su pendiente. Sí, pero entonces lo que quiero aquí es entender cómo es la función lineal, ¿sí? Y la función lineal dice que tiene esa forma, y igual a ax más b, ¿sí? Y si se fijan, es lineal porque esta x está elevado a la 1. Y dice, por ejemplo, si quiero graficar f de x igual a menos 1/2 de x más 3, ¿sí? Aquí lo puedo ver en esta gráfica cómo está, ¿sí? Inserto la función f de x igual a menos 1.5, porque eso significa perdón, aquí menos 1.5 fue porque es con deslizadores, sí, ya se le cambió el valor. Sí, ahorita se los voy a mostrar cómo. La cuestión es de que quiero que vean que una función lineal es de este tipo, ¿sí? Puede estar así, hacia la izquierda, hacia la derecha, pero es una función lineal. Mientras que la función constante, bueno, va a ser una línea en el eje, que ahorita vamos a ver, ¿sí? Entonces, les voy a mostrar aquí cómo es una función lineal, ¿sí? ¿Cuál es la forma que tiene? ¿Sí revisaron ahí la función cuál era? ¿Sí? ¿La anotaron? Sí, es menos 1/2 de x más 3, ¿sí? Dice que tienen que tener esta forma. Si yo me paso a GeoGebra, voy a introducir una función, pero le voy a poner así. F de x es igual a AX, ¿sí? Le voy a poner así, AX más B, ¿sí? Y le doy Enter, ¿sí? Eso significa que voy a crear dos deslizadores, ¿sí? Ahí está, ¿sí? ¿Sí alcanzan a ver esta gráfica? Sí. Ahora, dice que va a depender aquí los valores que tenga este primer coeficiente es para A y este es para B, ¿sí? Un término independiente. ¿Sí? Entonces, si yo hago variar A, fíjense bien cómo va a aumentar, pero yo este deslizador que se llama A, le voy a poner propiedades que vaya por decir de menos 5 a 5, con un incremento de 1. ¿Sí? Nada más, ¿sí? Para el otro, que es el B, le voy a poner que también el incremento vaya de menos 5 a 5 con un incremento de 1 en 1, ¿sí? Ahí está. Eso quiere decir que va a tomar números negativos en A y en B, ¿sí? Ahora fíjense bien, voy a variar nada más lo que está aquí. En vez de ser 1, ahora le voy a poner un 2, ¿sí? Fíjense bien la gráfica cómo va cambiando. La función ahora es 2x más 1, ¿sí? Si es 3, fíjense bien cómo se va haciendo la gráfica, ¿sí? Si es 4, si es 5, en este caso nada más hasta ahí llegué, ¿sí? Fíjense cómo esa gráfica, cómo va cambiando, ¿sí? Ahora fíjense si es cuando es 0, ¿sí? Significa que nada más tiene la constante, ¿sí? Esto ya se hizo constante y por decir vale 1. Y si se fijan es una línea horizontal, ¿sí? Pero ¿qué pasa si ahora le pongo el valor de menos 1? ¿Sí?
Fíjense cómo cambió la gráfica. Ya no va la diagonal de izquierda a derecha, ¿sí? Es decir, de abajo hacia acá, sino que va de esta forma. ¿Sí? Entonces, si es negativa, a medida que va aumentando, ¿sí? Fíjense bien cómo se va haciendo, pero por el lado de acá. Ahora fíjense cómo lo afecta que esta constante, ¿sí? Que está aquí, esté variando. ¿Qué pasa si es 0? ¿Sí? Ahí está. Si es 0, acá yo puedo cambiar, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Dice, si le cambio acá, fíjense lo que hace nada más este término que está aquí, el que es constante, ¿sí? Lo único que hace, fíjense bien, es desplazar, ¿sí? El único que está cambiando es este. Lo único que hace es desplazar, ¿sí? Si yo les dijera, si tengo una función de menos 4x a menos 4, ¿sí? ¿Cómo cambiaría si en vez de ser menos 4, fuera más 4? Bueno, lo voy a dejar en menos 5, ¿sí? ¿Cómo cambiaría la función si en vez de ser menos 5 fuera más 5? ¿Sí? Entonces ustedes rápidamente se fijan, lo está poniendo aquí en el 5 positivo, dice. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? Dice, pues lo está poniendo, ¿sí? Se está desplazando el punto. Si ustedes se fijan, me voy aquí, ¿sí? Este menos 5 es este menos 5 que está aquí. ¿Sí lo están viendo? A ver si lo alcanzan a ver. Este menos 5 que está aquí es este punto que está quedando aquí, ¿sí? Si yo le cambio, en vez de que sea menos 5, que sea más 5, se va a cambiar, ¿sí? Y ahora se fijaron a dónde se desplazó, ya no queda en ese punto, ahora quedó en el 5 positivo, ¿sí? Entonces, esa es la idea de que ustedes revisen las funciones y que rápidamente puedan relacionar cómo va a cambiar, ¿sí? Si yo nada más le digo menos 5, ¿cómo lo pondrías? Bueno, pues este menos 5 está en el eje de las Y, pero está quedando negativo, ¿sí? Aquí está, ¿sí? Si lo paso aquí y en vez de ser menos 4x, que sea es menos 4x menos 5 y lo cambio a menos 4 más 5, ¿sí? Lo pongo aquí y ahora la recta se recorrió hacia acá, ¿sí? Es decir, el punto aquí, este punto B quedó aquí, como es positivo, queda acá. Y fíjense para el otro, ¿sí? En este caso, así se queda, el B permanece igual ahí. Ahora voy a hacer variar acá el que está multiplicando a la variable, ¿sí? Voy a comenzar con menos 5, ¿sí? Y si se fijan, menos 5 queda, dice, queda aquí en el 5 positivo, ¿sí? Ahí queda, ¿sí? Dice, pero si lo hago aquí, este menos 5, lo voy a hacer 5 positivo, cambió el sentido, ¿se fijaron? Estaba de aquí, la recta estaba de izquierda, ¿sí? Hacia acá, de abajo hacia arriba, ¿sí? Y si le pongo el 5 positivo, ahora va de aquí hacia allá. Es lo único que está variando. Y esa es una función constante. Aquí, antes de que termine aquí, ¿sí? Ustedes pueden determinar el dominio, ¿sí? Y el contradominio. Recuerden que el dominio queda en el eje de las X, ¿sí? Y el contradominio queda en el eje de las Y. Entonces, ustedes pueden ver aquí, pueden ver la función cómo está, ¿sí? Entonces, en el eje de las X, ¿cómo queda? Bueno, pues no sabemos desde dónde viene esto, ¿sí? Podemos ver que queda y lo podemos agrandar la imagen, ¿sí? Y podemos ver que ahí sigue. Entonces podemos determinar que el dominio queda de menos infinito hasta infinito. Y el contradominio igual queda de menos infinito hasta infinito. Perdón, aquí me faltó nada más una función polinómica. ¿Sí? ¿Qué pasa si mi función la cambié y ahora no es ya esta f de x? ¿Sí?
ya la quité, ahora voy a poner otra que es g de x, y voy a poner un polinomio, x al cuadrado más 5, ¿sí? Perdón por el ruido, ¿eh? Si ustedes se fijan, puse esta función, la otra ahí está, pero la quité, ¿sí? La quité de aquí de la gráfica, o de mi espacio de trabajo. Bien, tengo x al cuadrado más 5. Si ustedes se fijan, ¿sí? Y si les dijeran cuál es su contradominio y su dominio, ¿sí? Si yo me fijo, el dominio queda en el eje de las x. Como no estoy limitando, bueno, pues va a ser el dominio de menos infinito hasta infinito. ¿Y cuál sería su contradominio? ¿Sí? ¿De dónde a dónde va en el eje de la y? Recordemos que el contradominio es en el eje de la y. Entonces yo puedo ver que va de más 5 hacia dónde. ¿Los escucho? ¿A qué, perdón, al infinito? ¿Sí? ¿Dijeron al infinito? Ajá, al infinito. Es correcto. Mi contradominio sí va del 5 hasta el infinito. ¿Y quién me lo está determinando? Este valor que está aquí. ¿Sí? Ahora fíjense bien, si yo le cambio a esa función, ¿sí? A esa función le cambio y ahora digo que va a ser así, menos x al cuadrado más 5. ¿Sí? ¿Ya se fijaron cómo cambió? ¿Sí? ¿Se fijaron? Ahora puse menos x al cuadrado más 5. ¿Cuál sería mi dominio? ¿Sí? ¿Es cierto que mi dominio sería de menos infinito a infinito? Sí. ¿Sí o no? Perfecto. Sí. ¿Sí? ¿Y mi contradominio, de dónde a dónde iría? De 5 a menos infinito. Excelente. Así, de 5 a menos infinito, ¿sí? Hacia abajo. Hacia abajo va mi contradominio. Entonces, ven, ahí estoy identificando y no importa qué función sea, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo poner una función así. Voy a eliminar esta, ¿sí? Y voy a poner una función así. Pongan atención, porfa, aquí. Aquí yo estoy poniendo una función polinómica, ¿sí? Nada más para que vean ustedes cómo está variando, ¿sí? El primer deslizador va de 5 a 5, ¿sí? Y afecta únicamente a este valor que está aquí, ¿sí? El B es el coeficiente y va positivo, negativo, ¿sí? Va negativo a positivo. Y tengo el C, ¿sí? Que es una constante cualquiera, ¿sí? Y únicamente puedo ver cómo está variando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Si es una función cuadrada, ¿sí? Quiere decir que es el exponente, el b, lo voy a poner al cuadrado. Fíjense bien, aquí está, ¿sí? ¿Qué pasa si vale menos 5? Se abre hacia abajo, ¿sí? Por lo tanto, mi dominio, ¿sí? Y ahora fíjense mi constante está en 5, ¿sí? Es este 5. ¿Qué pasa si mi constante es negativa? Esta que está acá le voy a poner a menos 5, ¿sí? Y fíjense bien, lo único que hizo, se recorrió, ¿sí? Si yo les presento esta gráfica, que es esta función de menos 5x al cuadrado menos 5 en el examen, y les digo, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Que me digan cuál es el dominio y el contradominio de esa función, ¿sí? ¿Cuál sería el dominio? De menos infinito a infinito. Sí, porque está en el eje de las X, ¿sí? ¿Y el contradominio? Menos 5 menos infinito. De menos 5 hasta menos infinito, sí, es correcto. Sí, y si ahí se les pusiera que cambiaran la gráfica y en vez de ser
menos 5, ¿sí? Que fuera que fuera más 5. Y si les dijeran rápidamente, a ver, grafícala, ¿sí? Te estoy dando esta gráfica y corresponde a esta ecuación. Pero ahora yo no quiero que sea menos 5x al cuadrado menos 5, sino que sea 5x al cuadrado. Entonces, rápidamente ustedes, en un segundo, ¿sí? Agarran y sería esto. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? El signo que tiene aquí, acompañando a la variable que está al cuadrado, es la que me determina que se abra hacia abajo o hacia arriba. ¿Se fijaron? Le puse aquí el 5 y ahora se fue hacia arriba. ¿Sí? La parábola se abre hacia arriba. ¿Por qué es una parábola? Porque está elevada al exponente 2. ¿Sí? Y ahora cambiaron, ¿sí? Mi dominio sigue siendo igual, de menos infinito a infinito, pero el que cambió es mi contradominio. Ahora va de menos infinito, de menos 5 a infinito. ¿Sí quedó claro aquí más o menos? Sí. Claro que ustedes tienen que hacer la tabla para graficar y ir sustituyendo los valores en X, ¿sí? Por decir de menos 1, 0 y 1. Si se fijan aquí, esos son los valores que estoy contemplando para X. ¿Sí? Entonces, pero si alguien les dice de manera rápida, a ver, esta gráfica es 5x al cuadrado menos 5, ¿qué pasa si en vez de ser 5x al cuadrado menos 5, sea 5x al cuadrado más 5? ¿Sí? ¿Cómo cambia la gráfica? Pues ustedes saben que este símbolo que está aquí, este signo, con este número, es el que me determina en el eje de las Y, ¿sí? Y fíjense bien, ahora le voy a poner el más 5, ¿sí? Está acá. ¿Y se fijaron? Está iniciando en 5 y rápidamente me preguntan, ¿cuál es mi contradominio ahora? ¿Cambió mi dominio? No, mi dominio sigue siendo el mismo, de menos infinito a infinito. ¿Qué es lo que cambió? Nada más el contradominio. Ahora va de 5 al infinito. ¿Sí quedó claro? Sí. Ahora, ¿qué significa que esa se abra o se cierre? Dice, pues puede ser, aquí nada más, fíjense bien, aparte del signo, ¿sí? Significa que de que está aquí, este valor que acompaña aquí, ¿sí? Si es, significa que se abra o se cierre. Fíjense bien, si es 1, se abre, ¿sí? Si va aumentando, aquí este valor de aquí se va cerrando, ¿sí? Entonces, si alguien me pregunta qué significa, si está aquí, si le aumento a 5, bueno, que se cierre. Sigue comenzando aquí en 5, ¿sí? Pero ahora se está cerrando. Dice, pero, ¿y si le cambio a signo? ¿Sí? Pues se va a invertir. En vez de estar hacia arriba, va a estar hacia abajo, ¿sí? Y ahí está. Y eso ahí estamos viendo las funciones polinomiales, qué es lo que varía. Siguiendo con los temas, ¿sí? Bien, entonces aquí tenía lo que era la función lineal, podíamos ver la función cuadrática, ¿sí? La función constante. Aquí ya tengo la función polinomial, es lo que les decía, una x al cuadrado más b, una constante por ahí, ¿sí? Era una función polinomial, es x al cuadrado más algo, ¿sí? Ya podía ser una función polinomial. ¿Por qué? Porque es de grado mayor o igual que 2. Después teníamos lo que era la raíz de un polinomio, ¿sí? Dice que factorizar la función de igualar a 0, utilizar algún método para encontrar las raíces, factorización, ecuación general o factor común, completar el cuadrado, etcétera. Encontrar los puntos 0 y su multiplicidad. Aquí yo lo único que quiero, ¿sí?, es que identifiquen cómo es la raíz de un polinomio. Y aquí viene un ejemplo para encontrar la raíz de polinomios. Dice que hay que igualar a 0 y factorizar del primer factor. Podemos ver que la raíz x es igual a 0, se está factorizando. Aquí está la explicación, ¿sí? Yo ahorita no les voy a encargar en el problemario que hagan esto, ¿sí?, que hagan nada más que vean qué es un polinomio, que lo grafiquen, ¿sí?, y que busquen por decir sus raíces, ¿sí? Cuando digo raíces,
significa que es los puntos donde se hace cero, ¿sí? A eso se refiere con las raíces de un polinomio, ¿sí? Entonces, aquí tengo x al cubo más x al cuadrado menos 6x. Este es un polinomio. Si yo pongo, o quiero buscar sus raíces, me voy a fijar que desde menos infinito a menos 3, en el punto menos 3, 0 y 0, 2 y 2 hasta el infinito, ¿sí? Ahí es donde voy a ver que se puedan cruzar, ¿sí? Pero este es un tema que ustedes podrán ampliar por ahí en otras materias más adelante. Sí, entonces, aquí nada más quiero que aprendan bien el método de la regla de Kramer, ¿sí? Que sepan identificar qué es una función cuadrática o un polinomio, qué es una función lineal, que sepan diferenciar, ¿sí? Que no es igual una función lineal que una cuadrática o que una al cubo, ¿sí? Esta está al cubo, ¿sí? Es una raíz de polinomios, dice. Y aquí está GeoGebra, ¿sí? Un polinomio elevado al cubo, ¿sí? O que tiene exponente 3, más o menos es de esta forma. Y aquí está donde puedo encontrar las raíces y es lo que les decía, esos puntos, estas raíces es donde se hace cero. Se supone que si, como en este caso es x al cubo, voy a encontrar 3 raíces. Aquí está una en el punto A, en el punto B y en el punto C. ¿Sí? Pero no les voy a enseñar cómo sacar las raíces. Nada más quiero que vean la gráfica de una función de x al cubo más x al cuadrado menos 6x, ¿sí? Cómo es la forma que tiene. Sí, ahora, en el problemario, bueno, pues ahí ya se les subió el problemario, tienen que hacer una función y para cada función, ¿sí? Por ahí les van los valores en x y ustedes van a sustituir el valor en x, ¿sí? Y aquí está nada más un ejemplo. Quiero que identifiquen qué es una función racional. ¿Sí? Por ahí en otra materia van a ampliar el tema cuando avancen al otro semestre. Pero tienen que saber qué es una función racional. Dice que es una función que puede escribirse como el cociente de dos polinomios. Es decir, aquí está. ¿Sí? Px sobre qx quiere decir que son dos polinomios. Aquí está. Tengo un ejemplo. F de x igual a y igual a 2x sobre x menos 1. Y aquí tengo cómo encontrar las raíces, ¿sí? Y aquí les explica cómo encontrar la asíntota vertical, ¿sí? Si ustedes quieren, ahí revisan, pero yo lo que quiero es que vean cómo es una función, ¿sí? Graficada, una función racional, ¿sí? Racional significa entonces que es una división, ¿sí? Una división de polinomios, ¿sí? Es de esta forma. Aquí ustedes lo pueden ver, ¿sí? Es de esta forma. Aquí les presenta los valores que estoy tomando para el X, ¿sí? Y los valores de la ordenada que es en el eje de las X. Aquí únicamente yo puedo ver cuál es mi dominio, ¿sí? Cuál es mi dominio y cuál es mi contradominio, ¿sí? Entonces aquí, por el tiempo, ya no voy a explicar, pero ustedes aquí gráficamente, graficando, pueden ver, bueno, por ahí van a estar las asíntotas, sí, son estas líneas, sí. En estas líneas, sí, pareciera que se acerca, pero no es cierto, esas líneas jamás se van a tocar, sí. Si ustedes revisan en GeoGebra o para la siguiente clase se los voy a mostrar, sí, este ejercicio, y van a ver que voy a hacer tan pequeño pero nunca se va a acercar esta línea roja a esta función que está aquí en verde, ¿sí? Nunca se va a acercar, ¿sí? Se va a ir haciendo, se va a ir acercando, pero nunca la va a tocar. Entonces, ese punto, donde está ese punto, eso es lo que se considera que hasta ahí llega mi límite del dominio y del contradominio, ¿sí? Pero en el problemario, no se preocupen, no viene de esto, ¿sí? Únicamente hay que hacer una tabla para funciones polinomiales, pero no racionales, ¿sí? Nada más quiero que vean la gráfica de una función racional. ¿Sí? Esa es la gráfica de una función racional. Ahorita la puedo graficar, ¿sí? Y ustedes ahí la van viendo, ¿sí? Y ya pueden ver cuál es su dominio, ¿sí? Cuál es su contradominio.
Aquí están las reglas, ¿sí? Para encontrar el dominio y el contradominio. Si se fijan aquí dice que la asíntota vertical se toma en cuenta el denominador, ¿sí? Se despeja x igual a 1 y eso es lo que me va a hacer el dominio. ¿Por ahí alguien habló? Benjamín. Yo tengo una duda, A maestra. ver. En el problemario, en la parte 2, dice realiza la tabla y grafica las siguientes funciones. Las funciones vienen 4 y viene en la tabla donde viene x y f de x. Ahí donde viene x y f de x, ¿qué es lo que se va a hacer? Esta tabla que teníamos acá, la que se explicaba al principio, bueno, aquí ya la pasé, esa también es, sí, ahí estaba, pero al principio es esta, la del ejemplo 1, tengo una función, ¿sí? Aquí está, hago la tabla, me están dando los valores de x y únicamente voy a sustituir, ¿sí? Voy a sustituir en f de menos 3, bueno, en x es donde voy a sustituir el menos 3 y me daba 9, ¿sí? Aquí yo tengo todo el procedimiento completo. Esta es la tabla que van a hacer y ahora van a graficar, ¿sí? Ahí manual, ¿sí? Y luego se apoyan de GeoGebra. Dice de menos 3, ¿hasta dónde va? Hasta 3. Ah, bueno, en menos 3, me ubico aquí en menos 3 y ahora voy a graficar el 9. Y les decía que no aparecía porque va hasta acá, pero aquí el menos 3, el punto, el otro es hasta acá, hasta 9. Me puedo fijar aquí en el 2, en el menos 2. Dice que cuando f sea, x sea menos 2, entonces, ¿qué significa? Que en la función voy a sustituir ese menos 2, pero dice que está elevado al cuadrado. No debo dejar el signo acá afuera y decir menos y luego aquí 2 elevado al cuadrado. No, es menos 2 entre paréntesis elevado al cuadrado y les va a dar 4. Aquí ya se formó el par ordenado, ¿sí? Menos 2,4. Es decir, menos 2, aquí lo puedo ver ahora sí, está en el eje de las X. Aquí está. ¿Sí? Es menos 2. ¿A cuánto equivale en el eje de las Y? Sí, me voy a Y y dice que es 4 y ahí está la intersección, ahí está el otro punto. ¿Sí? Para cuando vale menos 1, lo sustituye en la función y dice que es 1 positivo. Por lo tanto, me voy aquí en menos 1 y es 1 positivo. Ahí pongo el otro punto. Cuando vale 0, bueno, sustituyo 0 elevado a las 2, pues se me hace 0. En ese punto es 0. ¿Sí? En el 1 pongo igual, por costumbre ya lo pongo entre paréntesis, elevado al cuadrado y es 1. El 2, bueno, también lo pongo entre paréntesis y lo elevo al cuadrado. ¿Por qué? Porque dice que debe estar elevado al cuadrado. Entonces me da 4. El par ordenado que se forma es 2,4, es decir, 2 está en el eje de las X. ¿Y cuántos va a subir para Y? 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Uno los puntos y ya me va a dar que es una parábola. ¿Sí? Aquí les digo. Ah, ya. ¿Sí? Ya entendí, maestra. Y acá en el problemario, en donde viene la tablita más abajo, como en la hoja 30, sí, en la hoja 30, ahí ya viene hecho, ya nada más vamos a sustituir el f de x y la x, ¿no? ¿Se está refiriendo a la diapositiva? Ajá, en la hoja 30 de la diapositiva, ahí viene la tablita y ya aparece. Ah, sí. Ay, perdón por el ruido, sí. Aquí ahorita no ubico, perdón, déjenme ver, ubicarme, dices la 30. Ajá. Bueno, creo que ya lo alteré y ahora yo tengo como 31. Recuerdan que por ahí agregué una. Sí, esta. Sí, es la que yo le digo. Aquí dice que encontrar raíces y la gráfica. Esta es para encontrar la gráfica, ¿sí? Se supone que a medida que encuentro la gráfica, encuentro las raíces, es decir, donde se hace 0. Aquí tengo un 0 en X y en Y también se me hizo un 0. ¿Sí? Es decir, donde me dan valores 0. Aquí me puedo fijar, ¿sí?
que aquí en menos 1 me da un 0, en x cuando vale 0 se me hace un 0 y cuando vale 2 se me hace un 0, ¿sí? Para este polinomio, x al cubo menos x al cuadrado menos 2x. En las x fui sustituyendo el valor que me dieron. En el que tenía ya estaba facilito porque nada más era x al cuadrado. ¿Sí? Pero si me fijo, aquí por medio de la tabla puedo sacar o ver cuáles son las raíces, siempre y cuando los puntos que abarque aquí de x caigan y se logre ver que da un 0. Aquí logré encontrar 1, 2 y 3 ceros, ¿sí? Dice que cuando vale menos 1, cuando vale 0 y cuando vale 2. Perdón, aquí. Y aquí está, es esta misma, ¿sí? Cuando vale, ¿qué dijimos? No, no era el mismo, ¿verdad? No, no es el mismo, ¿sí? Pero si quieren ahorita lo grafico, ¿sí? Recuerden la función es x al cubo, dice que es x al cubo menos x al cuadrado menos 2x, ¿sí? Comparto. Fíjense bien, recordando la función que teníamos, ¿sí? Teníamos que insertar la función x al cubo menos x al cuadrado menos 2x, ¿sí? Y teníamos por ahí que en unos puntos en y se me hacía 0, ¿sí? Ahora en la gráfica ustedes aquí lo pueden ver, ¿sí? Cuando iba de menos 2 a 2, por decir aquí, o a 3, yo podía ver que aquí, cuando x valía menos 1, ahí se me hacía un 0. Eso es lo que se les conoce como raíz. Pero ¿cómo lo puedo apreciar? Bueno, cuando lo grafico. Sí, aquí tengo un punto, aquí está. ¿Sí? Aquí está el otro, donde se hizo 0, y acá está el otro, ¿sí? Cuando x valía 2. Y si voy a mi tabla, me voy a fijar que ahí y vale 0. Esas son mis raíces. ¿Sí? Si yo quiero encontrar las raíces, también por ahí hay un comando que se llama raíces. ¿Sí? ¿Raíces de cuál? Bueno, le voy a poner raíz, ¿sí? Y le voy a poner, en este caso, raíces. Dice función, ¿cuál función es? Bueno, esa función que tengo allá que se llama f de x. Yo le puse f de x, ¿sí? Y ahora el extremo inferior, bueno, ¿de dónde a dónde voy a considerar? ¿De dónde a dónde tengo mi tabla? Si tengo de menos 3, bueno, le voy a poner de menos 3 a 3. ¿Sí? Y le voy a dar Enter. ¿Sí? Y ahí están, ¿sí? Nada más que se empalmaron con los puntos que tenía. Ahorita le voy a borrar este que había puesto ahí. ¿Sí? Y ahí están. ¿Sí? Y si quieren lo vuelvo a hacer aquí. Lo primero lo hice manual porque ahí lo estoy viendo, dónde se hicieron 0, ¿sí? Allá mi tabla ya me dijo dónde se hizo 0. Si yo lo quiero poner en GeoGebra, le voy a poner aquí el comando raíces, ¿sí? Y voy a elegir la primera función, el primer comando que viene ahí, que dice raíces, función, ¿sí? Extremo inferior y extremo superior. Bueno, en función ya le puse que se llama f de x, ya no la escribo, ¿sí? Ahora, ¿de dónde a dónde quiero mi dominio? Bueno, que vaya de menos 3 a 3, ¿sí? Y le doy Enter. Y aquí están, aquí puedo ver el punto A, ¿sí? Las Y, fíjense bien, las Y valen 0. ¿Sí? Cuando vale X vale 2, Y vale 0. Cuando X vale 0, Y vale 0. Cuando vale X menos 1, vale Y vale 0. ¿Y dónde lo pude ver eso? Lo vi aquí en la tabla.
Aquí está la tabla, esa es la función que me dieron, x al cubo menos x al cuadrado menos 2x, ¿sí? Entonces, aquí puedo ver, en menos 2 no me dio, ¿sí? En menos 1 fue donde me dio el 0, en 0 me dio 0, ¿sí? Y en 2 se me hizo 0. ¿Sí quedó claro? Pero aquí nada más hagan la gráfica, ¿sí? Sí, nada más es encontrar la gráfica, perdón, la tabla, y en base a la tabla, encuentran, se fijan si dentro de esos puntos de menos 2 a 3, caen, y que valgan 0. Eso es lo que se le conoce como raíz. ¿Sí? ¿Alguna otra duda por ahí? En el problemario, ahí el que puso en Classroom, aparecen las funciones y la tabla, pero vacía. En cada parte de la tabla vamos a ocupar todas las funciones. Por ejemplo, en la de menos 2 vamos a ocupar las 4 funciones que vienen ahí. No, van a hacer una tabla por cada función. Ah, y vamos a poner la gráfica de las 4 gráficas. Las 4 gráficas, es decir, una de cada función. Sí, separadas. Ahí yo nada más les puse, bueno, que rellenaran ahí una tabla, pero es una por cada función. Y ahí van ya los valores de X que pueden considerar, ¿sí? Y se pueden apoyar de GeoGebra, así como ahorita se los acabo de mencionar. ¿Sí? Entonces, aquí la función racional, para la siguiente clase se la puedo explicar. Y si no, pues es únicamente poner, ¿sí?, la función, por decir aquí, ay, me queda menos de un minuto. ¿Sí? Aquí nada más es poner f de x igual, entre paréntesis ponen x menos 2 entre, abren paréntesis, x más 4. Y ya lo grafica.